Según la Oficina de Estadísticas Laborales, un técnico de servicio automotriz obtuvo un salario medio de $15.80 por hora en el año 2012. Séate la cantidad de horas trabajadas a esa tasa como técnico de servicio automotriz. Parte A. Tendremos que completar la siguiente tabla que muestra la expresión aritmética utilizada para calcular los ingresos brutos por trabajar un cierto número de horas. Mirando la tabla, observe cómo la primera columna nos da la cantidad de horas trabajadas representadas por la variable T, la segunda columna le da las ganancias brutas totales. Bueno, las ganancias brutas totales tendrían que ser iguales a la tasa de pago multiplicada por la cantidad de horas que en esta situación sería de $15.80 por hora. Veces el número de horas dado por la variable T. Entonces, si asumimos que la segunda columna ya tiene las unidades de dólares para nuestra expresión, podemos descartar las unidades de dólares y escribir la expresión como 15.8 veces T. Observe cómo podemos colocar el 0 en el valor posicional de centésimas para 15.80. Porque 15 y 80 centésimos equivalen a 15 y 8 décimos. Así que ahora podemos usar esta expresión para determinar las ganancias brutas totales. Entonces, si 0 horas de trabajo, las ganancias brutas totales serían 15.8 veces $0, que es 0. Si se trabaja 1 hora, las ganancias brutas totales serían 15.8 veces $1, que serían 15.8. Que representa $15.80. Si se trabajan 2 horas, las ganancias serían 15.8 veces $2, que serían $30.6. Que representa $30.60. Y finalmente, si se trabajan 3 horas, las ganancias serían 15.8 veces $3, que serían $47.4. Que sería $47.40. Para la parte B, usando el patrón de la parte A, escriba una expresión para las ganancias brutas totales en términos de T, lo cual ya hicimos. Eso sería 15.8 toneladas. Parte 100 se nos pide evaluar la expresión para T es igual a 15. Entonces, si sustituimos 15 por T en nuestra expresión, tendríamos 15.8 por 15. Avancemos y encontremos esta parte en la calculadora. Entonces 15.8 por 15 es igual a 237. 15 is equal to 237. Ahora para la parte 500, se nos pregunta, ¿qué significa el valor de T de la parte 100? En la parte 100 nos dieron T es igual a 15. Bueno, T es igual a 15, mirando la tabla, esto nos dice la cantidad de horas trabajadas. Entonces si T es igual a 15, sabemos que estamos trabajando 15 horas. En la parte E, ¿qué significa el valor de la expresión en la parte 100 en esta situación? Al sustituir 15 por T, esta expresión nos da las ganancias brutas totales en dólares. Y, por lo tanto, sabemos que si se trabajan 15 horas, se ganan $237. Y finalmente, para la parte F, se nos pide que extienda la tabla para encontrar el número de horas necesarias para trabajar hasta $252.80 brutos. Sin embargo, en lugar de usar la tabla, usemos esta expresión aquí para determinar la cantidad de horas que el técnico debe trabajar para ganar $252.80. Establecemos la expresión en 15.8 toneladas que nos da. Las ganancias brutas totales equivalen a 252.8. Ahora podemos resolver la ecuación para T para responder la pregunta. Para resolver esta ecuación para T, dividimos ambos lados por 15.8. En el lado izquierdo, esto se simplifica a 1 tonelada o T, es igual a este cociente que encontraremos en la calculadora. 252.8 dividido por 15.8 es igual a 16. Is equal to 16. Así que ahora sabemos que el técnico debe trabajar 16 horas para recaudar $252.80. Espero que hayas encontrado esto útil.